Continuamos con la bobina para el transformador 12+12, lo que le llamamos el secundario. Acá tenemos el primario, que fue lo que no se retiró del transformador. Recuerden que este es un transformador de microondas de 120 voltios. Ok, entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un cable. En este caso tenemos seleccionado el cable número 16 por acá para ver si se le ve la nomenclatura al cable. Es cable número 16 de cobre. ¿Por qué usamos cable número 16? Porque acá creo que se le nota, sí, 16. Porque si usamos un cable que sea más grueso, por ejemplo el número 14, no nos va a dar la cantidad de vueltas que necesitamos para sacar las dos bobinas. Recuerden que hacemos una primera bobina, llegamos a un centro que viene siendo el 0 y luego arrancamos de allí en adelante la segunda bobina. ¿Para qué? Para que cada uno de los puntos nos dé de punto a 0 nos da 12 voltios y de punto a 0 nos da 12 voltios, de punto a punto nos da 24 voltios. Es la única forma de hacer ese tipo de transformador. Por acá entonces tenemos su bobina de 110 voltios y en esta abertura es donde vamos a hacer el embobinado como tal. Entonces procedemos a hacer la primera vuelta para que ustedes se den cuenta la cantidad de electricidad que nos va a inducir esta bobina sobre el cable de cobre que coloquemos acá adentro. Dato importante para tomar en cuenta: necesitamos que sean cable de cobre 100% cobre, y al mismo cable le vamos a quitar el recubrimiento en las dos puntas para poder hacer la medición. Muchas personas se preguntan cuánto cable necesito para hacer el embobinado. Bueno, todo va a depender de la capacidad que tenga su transformador y de la tensión que tenga la corriente que llegue a su casa. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que dicen que 2 metros de cable, 8 metros de cable, 6 metros de cable. Bueno, en este caso yo tengo 10 metros de cable número 16, pero no se van a usar los 10 metros. Podemos ayudarnos al pasar el cable con este orificio que tiene acá la carcasa del transformador, para que así no se nos mueva la bobina cuando ya la tengamos lista. Vamos a ayudarnos de esta manera y dar un espacio prudencial del cable. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es enrollar el cable. Vamos a hacer una primera vuelta y vamos a medir qué porcentaje de carga nos está entregando con esa vuelta la bobina principal. Por acá ya entonces tenemos la primera vuelta. Recuerden que no importa si la vuelta nos queda en la parte de atrás o en la parte de adelante, ya que es indiferente. Lo que sí necesitamos es apretar muy bien el calambre de cobre. Nos podemos ayudar con un destornillador o con algún objeto que no vaya a dañar el cable, porque si el cable se daña, se pela o tiene algún contacto con la masa, nos entra en corto la bobina ya después de tenerla lista. Entonces ya acá tendríamos la primera vuelta. Como les digo, salimos de por acá, entramos acá y aquí tenemos la primera vuelta. Ya vamos a proceder a colocar la alimentación 110 y a medir cuánto nos da entre polo y polo la primera lectura. De allí podemos tener un cálculo de aproximadamente cuántas vueltas necesitamos para que el transformador nos quede a lo que lo queremos, llámese a 12 voltios, llámese a 8 voltios, llámese 24 voltios, llámese lo que quiera. Hay muchas aplicaciones que tienen estos transformadores, por ejemplo, en este caso que lo estamos haciendo para lo que son los circuitos de inversión, de 12 voltios a 110 voltios o de 12 voltios a 220 voltios. También tienen aplicaciones como cargadores de batería, tienen aplicaciones como soldadores de punto, tienen muchísimas aplicaciones. Eso lo vamos a estar desarrollando a lo largo del canal. Ok, entonces bueno, ya vamos a conectar la alimentación 110 para poder monitorear qué voltaje nos da. Ok, entonces ya acá tenemos ya el multímetro colocado, el multímetro tester, todo va a depender de lo que ustedes tengan. Es solamente lo que necesitamos es para medir la corriente que va saliendo de la bobina. Aquí tenemos la punta final del cable, aquí tenemos la punta inicial del cable. Normalmente cuando nosotros energizamos este tipo de transformadores que ya tienen cierto desgaste, ya están un poco usados, es normal que suenen la bobina como tal. No tiene ningún tipo de problema porque la bobina está aislada, pero cuando ya tengamos la bobina lista allá arriba,
la última que tengamos, eso se va a reducir bastante el sonido, porque esta bobina no va a tener ningún tipo de movimiento y vibración por la cantidad de cable que va a haber acá. Entonces bueno, seleccionamos nuestro tester en la corriente AC. Acá lo tenemos, corriente AC, y vamos a energizar la bobina con 110 voltios. Ok, acá vamos a proceder para ver cuánto nos da. Ahí tenemos la primera lectura, 1 voltio 224. Fíjense que hace un poquito de ruido, justamente como les digo, porque la bobina está un poquito floja acá. Entonces, por medidas de seguridad, le colocamos este aislante acá, y este cable lo soldamos directamente en la bobina. Entonces fíjense que la bobina tiene algo de juego, y por eso es que produce ese sonido. Entonces vamos a continuar con las vueltas para ver, por lo menos de aquí a unas 5 o 6 vueltas, para ver cuánto voltaje nos entrega. Ok, entonces tenemos ya 5 vueltas con el cable número 16. Acá tenemos una punta del final del cable y una punta de acá del principio del cable. Continuamos con la corriente colocada en AC, y vamos a volver a energizar la bobina para que nos dé la lectura ahora con 5 vueltas. Ya de allí tendremos un cálculo aproximado de cuántas vueltas necesitamos para hacerlo. Recuerda que el voltaje anterior fue 1,22. Aquí deberíamos tener un aproximado de 5 a 6 voltios. Procedemos a energizar la bobina, casi 5 voltios, 4,9. Entonces ya sabemos ya que a partir de allí tenemos, entonces podemos sacar los 12 voltios con aproximadamente 6 vueltas más. Y acá entonces tenemos y acá entonces tenemos 5 vueltas más, aproximadamente 6 vueltas. Tomando en cuenta la lectura anterior, ya acá deberíamos de tener un voltaje de aproximadamente 9-10 voltios aproximadamente. Ya cuando lleguemos a los 12 voltios vamos a sacar el 0, que vendría siendo el centro de las dos bobinas. Recuérdense que es una bobina que viene compuesta de aproximadamente 24 vueltas. Todo va a depender del voltaje que usted tenga y del transformador que usted tenga y el tipo de cable que tenga aproximadamente. Entonces, de la entrada a los primeros 12 voltios se saca un centro, y luego a los segundos 12 voltios se saca otro centro, para que cuando midamos de la primera punta al centro tengamos 12 voltios, y cuando midamos de la segunda punta al centro tengamos 12 voltios. A su vez, cuando midamos las dos puntas tendremos 24 voltios. Recuérdense que todos estos voltajes son aproximados, porque nunca podemos dar un voltaje exacto como tal, porque todo va a variar dependiendo del tipo de transformador que sea, el estado en que esté el transformador, el tipo de cable X. Pero tenemos que tener un aproximado de 12 voltios, 12 voltios 20, 12 voltios 30. Entonces vamos a pasar a energizar la bobina para poder ver el voltaje que nos está dando ahorita con 11 vueltas. Ok, 8,58. Ven que ya baja un poco el sonido por la cantidad de vueltas que tenemos acá. 8,58. ¿Qué no quiere decir eso? Que nos faltan aproximadamente unas 5 vueltas más. Entonces ven que con la presión que nos da el cable sobre la bobina ya reducimos un poco el sonido, y a su vez da una fluctuación un poco más estable dentro de las dos bobinas, porque no hay ningún tipo de juego. Entonces la corriente pasaría, no vamos a decir que completa, sino un gran porcentaje de la corriente que induce esta bobina la absorbería esta. Ok, ya hicimos la sumatoria de las 5 vueltas más aproximadamente, para ser específico 6 vueltas. Por eso que les comento que esto no se puede hacer por medida, por cantidad de metros de cable, no, esto hay que ir embobinando. Mientras vamos embobinando, vamos midiendo la cantidad de energía que va saliendo, y a partir de allí es que vamos regulando si continuamos con las vueltas, sacamos o ponemos. Todo va a depender de la cantidad de energía que necesitemos. Por eso es que hay personas que dicen que no, que ponle 2 metros de cable, ponle 3 metros de cable. Es indiferente, todo va a depender de muchos factores, como les vengo indicando. Entonces ahorita deberíamos tener un aproximado de 11 voltios con 30, casi los 12 voltios. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a energizar la bobina entonces.
11,87, perfecto. Ok, entonces eso quiere decir que nos falta una vuelta solamente y quedaríamos en los 12. Recuérdense que no todo el tiempo son los 12 exactos, sino son siempre 12,20, 12,30, 12,40, pero siempre sobre 12, máximo 12,50 es lo que se pudiera hacer en este tipo de transformadores. Ok, solamente pasamos el cable de la parte de atrás que nos estaba saliendo por acá, lo pasamos hacia adelante, solamente si se quiere media vuelta. Entonces ahora vamos a monitorear cuánto nos está dando ahora. 12,26, eso sería una corriente perfecta para sacar el cero. No hay ningún problema en si se nos pasa un poco de 12. Mientras nos mantengamos entre 12 a 12,50, todo está perfecto. Entonces acá viene la parte donde vamos a sacar el cero como tal. ¿Qué hacemos? Lo único es sacamos una punta del cable, una punta, si se quiere, relativamente larga, aproximadamente 10 centímetros, y procedemos a entorchalar o a trenzar. ¿Qué vendría siendo esta parte acá? Este viene siendo nuestro cero, porque recuérdense que estamos armando un transformador 12 más 12 y necesitamos un cero, que es la bobina central como tal. De aquí es donde nosotros vamos a tomar el cero, y ahora continuamos de nuevo con la siguiente bobina. Fíjense que de aquí vamos a tomar el cero, que tenemos el principal. Si medimos de acá a acá, nos va a dar 12 voltios o 12,26, si mal no me equivoco. Y luego vamos a medir cuando tengamos la otra bobina aquí, que nos va a dar de bobina a bobina, nos va a dar 24. De esta bobina al centro, que es el centro que le estaba comentando, nos va a dar 12. Y del centro a esta bobina nos va a dar 12, para tener el transformador 12 más 12. Vamos a hacer entonces de nuevo los nuevos conteos de la bobina nueva y vamos midiendo cómo sería el voltaje que nos está entregando. Ya entonces sumamos unas 9 vueltas más aproximadamente al embobinado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a energizar de nuevo la bobina. Recuérdense que esto es pruebas, sumamos, quitamos, sumamos, quitamos. Si nos falta voltaje, sumamos vueltas. Si nos excedemos de voltaje, quitamos vuelta. Entonces vamos a energizar la bobina para determinar cuánto voltaje nos está entregando la bobina secundaria. Ok, 18,90, 18,91. Ok, entonces ya sabemos ya que nos hace falta aproximadamente unas 5 vueltas más para lograr los 24 voltios en ambas puntas. Ahorita vamos a ver cómo quedaría ya el transformador listo, pero lo que le adelanto es que de la bobina, de la primera bobina hacia el centro, deberían de haber 12 voltios, y del centro hacia la segunda bobina tienen que haber 12 voltios igual la sumatoria de las dos bobinas nos tiene que dar 24 voltios. Ok, ya le sumamos aproximadamente unas 8 vueltas más, ya deberíamos estar entonces en 24 voltios, 23 voltios, 24 voltios. Recuerden que si nos pasamos un poco no habría problema, porque cuando midamos al centro si no tiene que dar los 12. Entonces si nos pasamos un poco, lo que hacemos es retirar un poco el cable, o si nos falta, lo que hacemos es terminar de enrollar. Fíjese porque les digo que el cable tiene que ser el cable número 16, porque si lo hubiéramos hecho con cable número 14 no hubiéramos podido llegar a esta cantidad de vueltas, hubiera sido casi que imposible. Miren la diferencia, esto es un cable número 14 y este es un cable número 16, hubiera sido imposible meter toda esa cantidad de vueltas dentro del transformador. Entonces vamos a energizar la bobina para ver. Deberíamos estar en aproximadamente 24 voltios. Ok, 24,80. Entonces vamos a tener que retirar una vuelta para quedar en 24, prácticamente 24, 24,30. Aunque 24,82 también no podría funcionar, pero vamos a retirarle una vuelta para ver. Ya cortamos el cable porque ya llegamos a los voltios que necesitábamos. Teníamos el cable saliendo por aquí y le sacamos media vuelta. Vamos a analizar la bobina para ver cuánto nos da ahora. Vamos a poner esto por acá. Recuerden que aquí no hay problema porque esto es corriente de 24 voltios, no es una corriente de alta intensidad. Le decimos a ver, 24,40, perfecto. Ya acá nos queda perfecto el transformador. Vamos a
colocarle uno que otro ajuste para sacar las cuentas de los voltajes y ya estaríamos listos por acá. Bueno, y así nos queda el transformador. Entonces tenemos el inicio de la bobina como tal, tenemos el centro, que recuerden que aquí fue donde sacamos los primeros 12 voltios, y luego tenemos el final de la bobina, que acá es donde sacamos los últimos 24. Vamos a medir entonces cuánto nos da la bobina del inicio al centro. Vamos a energizar, nos debería de dar aproximadamente 12 voltios con 50, que sería lo máximo, 12 voltios con 42 del centro, del inicio al centro. Ok, acá mismo vamos a medir cuánto nos dio la bobina final, que vendría siendo acá al final, cuánto nos dio, 24,42. Ahora vamos a medir el centro y el final, a ver cuánto nos da allí. Ok, 12 voltios exacto. Entonces tenemos una apreciación de 0.5 voltios. ¿Para qué nos puede servir este tipo de transformador de esta manera? Bueno, nos pudiera servir tranquilamente para un cargador de batería de 24 voltios, que los tenemos acá, con un puente rectificador de diodo y unos capacitores. Pudiéramos cargar baterías hasta de 100 amperios. Nos pudiera servir también para un cargador 12 voltios, como lo tenemos acá, con un puente rectificador de diodo. O también pudiéramos cargar dos baterías al mismo tiempo, pero de amperajes bajos, por ejemplo 15 amperes, 20 amperios cuando máximo, porque recuerde que el cable no tiene tanta capacidad de amperaje. También pudiéramos cargar baterías de UPS, baterías de 9 amperes, pudiéramos cargar dos al mismo tiempo. En este caso, como le vengo diciendo desde un principio, este transformador va a ser para un circuito inversor de 12 voltios a 220 voltios. Vamos a estar desarrollando una serie de circuitos con integrados MOSFET, por ejemplo en este caso KB7018, KD70998, también integrados como los integrados TIPS, que vamos a estar trayendo esa serie de videos para esos proyectos que se ven bastante interesantes. También vamos a estar haciendo soldadores de punto, vamos a estar haciendo cargadores de batería, pero con unos cables de mayor dimensión, para poder lograr tener cargadores de 30 amperios con un solo puente rectificador, y de 60 amperios ya con otro tipo de circuito. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Si pueden suscribirse, si pueden dejar algún tipo de comentario, los estaré leyendo. Y bueno, no se pierdan los videos que vienen a continuación, que están bien interesantes. En el caso de las personas que tengan problemas con fallas en el suministro de electricidad, este tipo de circuito que vamos a estar desarrollando nos sirven, porque tranquilamente con una batería de vehículo o con una batería pequeña vamos a poder tener electricidad 8 horas, 10 horas sin ningún problema, 110 voltios. Vamos a salir de 12 voltios y vamos a convertir a 110 o 220. Entonces espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse y comenten.